Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y en concreto a mi sección de finanzas de andar por casa. Veréis, hoy es ya 12 de octubre y os voy a reportar qué tal ha ido el tercer trimestre del 2025 en mi cartera de acciones de alta rentabilidad por dividendo. Comentar en general que el trimestre pues no ha cumplido lo que las estadísticas suelen decir, que es que el verano suele ser pues el peor trimestre quizá del año para la renta variable. Y en concreto, por ejemplo, septiembre pasa por ser el peor mes de los 12 meses del año, estadísticamente. Y es verdad que pensando en el año pasado, recuerdo que el 6 de agosto hubo una corrección fuerte a cuenta de Japón. Y el 3 de septiembre también hubo una corrección de otro susto. Pero este año, curiosamente, pues no ha ocurrido nada de eso. A pesar de las tensiones geopolíticas, de los mensajes de Trump, que yo creo que también el mercado ha empezado un poco a poner en cuarentena. El caso es que hemos vivido un verano bastante tranquilo y positivo, en general para las bolsas. Es cierto que las bolsas europeas, pues que se habían revalorizado bastante previamente, tanto del año pasado como en los primeros trimestres de este año, pues no lo han hecho tan bien en esta, digamos, segunda parte del año. Con una excepción, nuestro IBEX 35, que es un poco la excepción que confirma la regla. Aquí os muestro el caso del DAX Xetra alemán. Pues veréis, con excepción del IBEX y alguna también excepción por ahí, en general las bolsas europeas durante el trimestre no lo han hecho demasiado bien. Quizá porque en lo que llevaban de año, los dos primeros trimestres se comportaron muy bien y bueno, pues este trimestre tercero, en el caso de la bolsa alemana, como veis, pues no ha habido grandes cambios. El resultado en el trimestre es apenas del 0,45%. Es decir, que empezó pues en los entornos de 23.794 y acabó el trimestre en 23.900. Pues nada, muy paradito. Como veis, en general, el DAX está en una zona con un movimiento lateral que ya veremos hacia dónde termina rompiendo. Aquí os muestro el comportamiento durante el trimestre de nuestro IBEX 35. Y como veis, durante el trimestre, entre digamos el 30 de junio o el 1 de julio y el 30 de septiembre, la revalorización del IBEX pues ha sido del casi 11%. Empezado el trimestre en los entornos de 13.982 y lo ha terminado superando los 15.500. En cambio, en la parte americana, pues sí que hemos visto que ha tenido más dinamismo. Sus índices se han comportado mejor, en general, que los europeos. Aquí vemos el gráfico del índice Standard & Poor's 500, que es el más representativo de la bolsa americana. Y durante el trimestre pues se ha comportado bastante aceptablemente bien, rompiendo máximos, rompiendo la línea de tendencia de los máximos históricos y bueno, pues ha roto las resistencias y se ha venido a subida libre. Entonces bueno, como veis, la ganancia es prácticamente del 8%. Empezó el trimestre en los entornos de 6.202 y lo ha terminado en 6.552, lo cual bueno, pues está muy bien. Este es el caso del índice Nasdaq 100, es decir, las 100 empresas tecnológicas más valiosas en Estados Unidos, excluyendo siempre las financieras, y también ha tenido un comportamiento durante el trimestre bastante bueno. Empezó el trimestre en 22.630 prácticamente y ha terminado el trimestre en los entornos de 24.715, con lo cual supone una revalorización de un 9,22% y pues un buen sabor que ha dejado el trimestre, a pesar de que, como dicen los expertos, estadísticamente el tercer trimestre no suele ser el mejor
trimestre del año en las bolsas. Siempre se espera correcciones, y no en agosto, en septiembre. Es más, septiembre pasa por ser el peor mes del año para la renta variable. Pues mira, este año no se ha cumplido y el comportamiento pues ha sido positivo. Y bueno, voy un poquito a comentaros qué tal nos ha ido el trimestre en nuestra cartera. Veréis, en cuanto al número de empresas, si bien en el segundo trimestre alcancé un número de 36 compañías dividenderas, pues incorporan nuevas compañías, en concreto 10 compañías nuevas. Y entonces ahora mi cartera de acciones dividenderas son un total de 46, de las cuales 24 son españolas, 5 compañías son italianas. Por ejemplo, pues estamos hablando de Unicredit, Generali, Enel, Eni e Intesa Sanpaolo. 4 son francesas y son BNP Paribas, AXA, Total Energy y Euronext. Del Reino Unido son 4, British American Tobacco, HSBC, Imperial Brands y Rio Tinto, compañía minera. De Alemania tengo a Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Allianz y Volkswagen, 4 compañías. Y de Estados Unidos otras 4, Intel, IBM, Lockheed Martin y Toyota. De Países Bajos tengo al grupo ING. Comentar que el trimestre, pues en general, como mencionaba, ha sido positivo. Por otra parte, otro tipo de activos o valores que han funcionado este verano, pues ha sido el oro. El oro, que suele actuar como reserva de valor y ante momentos de incertidumbre. El caso que aunque no haya habido tal, se ha revalorizado más incluso que el índice Nasdaq. Se ha revalorizado durante el trimestre un 17%. Empezó el trimestre cotizando cerca de los $3.300 la onza y lo ha terminado acercándose a los $3.900 la onza. El oro, que los inversores están usando como reserva de valor para defenderse un poco de la depreciación de las monedas fiat, del dólar y del euro, ante los elevados déficits de los países como USA, como Francia y algunos países más europeos. La tendencia de los bancos centrales es a sobreendeudarse y para pagar los intereses de la deuda, pues forzados por los políticos, suelen darle a la máquina de hacer dinero. ¿Qué ocurre y qué efecto tiene eso? Pues que cuanto más dinero imprimes y pones en circulación, más se diluye el valor de la moneda. Entonces, los inversores, incluso bancos centrales de países, por ejemplo los BRICS, están acumulando en sus reservas, en vez de comprar como antiguamente hacían bonos americanos, pues ahora están comprando oro físico, que siempre se ha tenido como una reserva de valor y todo el mundo, todos los gobiernos tienen el mismo consenso, que este metal amarillo, pues desde la época de los egipcios, los romanos, cualquier civilización, pues lo ha valorado como reserva de valor, básicamente porque es escaso, y entonces al no haber cantidad y tener una disponibilidad finita de este metal precioso, pues los precios hacen que suban. Y ya veis, pues ha tenido un comportamiento estupendo. Empezó el trimestre en los entornos de $3.300 la onza y lo ha acabado en $3.856, lo cual supone una revalorización bastante superior a las de los índices bursátiles. En el caso de este trimestre ha sido del 16,6%, que es estupendo. En mi caso, pues yo tengo un 10% de mi cartera invertido en oro físico para esto mismo, pues para defenderme un poquito de la devaluación de las monedas fiat. Por otro lado, el Bitcoin, que algunos defienden como reserva de valor, y yo no creo tanto en tal cosa, pero sí
en que es un valor especulativo y bueno, mientras la gente apueste por él, pues siempre hay que prestar atención. Empezó el trimestre en el entorno de los $106.000 y lo ha acabado en el entorno de los $115.000. Bien es cierto que está en un lateral que viene a estar pues entre esas cifras, $100 y pico mil hasta 122.000 que creo que ha estado. Y bueno, está en esa banda lateral. Aquí os muestro la evolución de la cotización del Bitcoin, que durante el trimestre se ha revalorizado un 7,26%. Empezó el trimestre cotizando en los entornos de $106.800 Bitcoin y lo ha terminado en los entornos de 114.000, casi 600, ¿no? Ya os digo, un 7,26% de incremento. Y lo que observo es que, bueno, pues es un activo, para mí no es reserva de valor, es especulativo, pero bueno, tiene ondas, tiene temporadas muy grandes donde está plano, incluso mete sustitos, con luego tirones hacia arriba, y ahora está pues en otra zona amplia lateral, que estaría entre $100.000 el Bitcoin y por arriba los 122, $124.000. Y así lleva pues bastante tiempo, pues desde, yo diría, a ver, mayo hasta la fecha. Ahora está en la parte baja de este canal lateral en el que está metido y ya veremos. Los optimistas pues dicen que esto va a acabar rompiéndose con otro tirón al alza y bueno, pues el tiempo lo dirá. Y por último, y que tiene incidencia sobre todo los que tenemos inversiones en el mercado estadounidense y compramos acciones o ETFs en dólares, pues es el tema de la paridad euro-dólar, que afortunadamente este trimestre pues ha estado prácticamente plano, incluso ha descendido un poquito, un 0,62%. Está cotizando en los entornos cercanos entre el 1,17,3 y el 1,17,9. Su incidencia ha tenido bastante impacto durante el primero y segundo trimestres de este año, porque de estar a principios del año casi rozando la paridad, el caso es que se revalorizó bastante el euro frente al dólar y eso ha hecho bastante daño en nuestras carteras de los activos que teníamos invertidos en dólares, porque aunque los índices y sus acciones en dólares han subido, el tema es que al revalorizarse el euro frente al dólar, puesto en euros, pues prácticamente no hemos ganado, incluso en algunos casos ha habido hasta pérdidas, ¿no? Veremos qué pasa hacia adelante, pero bueno, esa es la foto del trimestre, ha estado tranquilo y en ese aspecto no ha tenido gran influencia el asunto de la paridad. Aquí os muestro la cotización euro-dólar, que nos ha hecho bastante daño en el trimestres anteriores porque veníamos de cotizaciones, como podéis ver, muy cercanas a la paridad, al 1,1, pues fijaros, llegó a tocar el 1,02, pero lo que llevábamos de primer semestre, el dólar se ha ido depreciando frente al euro y como veis ha tocado niveles del 1,18. Pero bueno, en el trimestre, desde el 30 de junio, que andaba por aquí, al 30 de septiembre, pues se ha depreciado un poquito el euro frente al dólar, con lo cual, bueno, pues las subidas y bajadas que os he mostrado en los índices americanos se han reflejado en nuestros ETFs y fondos indexados a esos índices de manera correcta, con lo cual hemos experimentado esas subidas sin tener que ver modificados sus rentabilidades por el tema del cambio entre el dólar y el euro. Pero ya os digo, en esta parte anterior, primero y segundo trimestre, pues es verdad que aunque vieras crecer los índices, al pasar sus valores desde dólares, o si las acciones eran del mercado americano las que tenéis, al pasarlas a euros, pues hemos visto que perdíamos, no reflejaban lo que en dólares subían, sino que en muchos casos hasta te veías en pérdidas. Vamos a ver qué pasa de aquí hacia adelante. Por lo que se observa, parece que hay una cierta lateralidad y bueno, pues vamos a ver en el último trimestre del año cómo evoluciona la paridad. Podría seguir subiendo, pero yo tampoco creo que suba mucho más. El tiempo lo dirá.
pero yo creo que se va a quedar por aquí. O incluso puede que quizá por efecto de las bajadas continuadas de la Fed que están previstas para lo que queda de año y el año que viene, pues a lo mejor, bueno, pues el dólar no sigue depreciándose frente al euro, sino que hace justo lo contrario. Pero bueno, para los que tengáis mucho miedo, lo mejor es cuando invirtáis, escoger ETFs y fondos que os den cobertura de divisa. El problema de eso es que al final, como hay que contratar un seguro en esos activos, pues esos productos son más costosos. Y bueno, los que apuesten porque no habrá variaciones muy bruscas, pues pueden ahorrarse el tema de la cobertura euro-dólar. Y si apuestan a que con el tiempo esto no, o sea, el euro no va a seguir apreciándose, sino todo lo contrario, pues a lo mejor les viene bien desde estos niveles. Imaginaros si volviéramos hacia la paridad. Pero lo dicho, eso no lo sabe nadie y cada cual que tome sus propias decisiones. Y bueno, ahora resumo la foto de cómo ha quedado el trimestre. Por valoración, el grupo actual de 46 empresas dividenderas tienen un acumulado de revalorización del 12,86%. Y en cuanto a dividendos, el rendimiento neto obtenido, es decir, después de descontar el 19% que le traen a cuenta del IRPF cuando me los pagan, ha ascendido durante el tercer trimestre a una cantidad que supone el 2,14% neto, como digo, y ya el acumulado del año pues asciende a un 3,45%. Bien es cierto que durante el tercer trimestre no han sido demasiadas las compañías que han pagado dividendos. Son otros los trimestres donde están más cargadas las fechas donde las compañías pagan sus dividendos. Pero bueno, no está mal. El asunto es que nos queda el último trimestre del año y yo confío que podremos superar en esa parte del dinerito que nos pagan e ingresamos. Va a suponer alrededor de un 5 o un poco más en porcentaje de lo que tengo invertido. Aquí os muestro las compañías que han pagado dividendos durante el trimestre tercero, que es verdad que han sido en menor cantidad si los comparamos con las que pagaron dividendos tanto en el primer trimestre como en el segundo. Pero bueno, no obstante, bueno, pues hay un puñado de compañías que han pagado en verano. Y destacaría, por ejemplo, el caso de Aedas Homes, que fijaros, entre una cosa y otra, en julio casi abonaron un 13% en dividendos. Y otra destacable del trimestre, pues yo diría que ha sido Nagas, que de igual manera en julio pues pagó cerca del 4%. Aquí os muestro la cifra del rendimiento neto, es decir, una vez descontado el 19% a cuenta que se retiene para Hacienda del pago que he recibido durante el trimestre. Y aquí el 3,45% podéis ver que es el acumulado neto de lo que va durante el año hasta la fecha, hasta el 30 de septiembre, que es un 3,45%, que considero que está bastante bien. Y bueno, vamos a ver si en el último trimestre, que ya habrá muchas compañías que pagan dividendos, a ver qué tal sale la cifra final del año, que bueno, para ser un poco cauteloso, yo diría que va a estar en el entorno del 5%. Aquí os muestro las 46 compañías que actualmente componen mi cartera. Como os he comentado antes, 10 han sido de nueva incorporación. Y bueno, veis que por valoración, pues la rentabilidad acumulada, en caso de que yo vendiera ahora todas las acciones que tengo, pues el acumulado de la rentabilidad es del 12,86. Pues para aclararme, las he ido marcando con azul oscuro aquellas que llevan una revalorización mayor del 20%, en azul celeste entre el 10 y el 20, en verde entre más 0 y el 10%,
En amarillo, las que acumulan unas pérdidas que no llegan al 10. En naranja, entre el 10 y el 20. Y por último, si tengo pérdidas en valoración de más del 20, en rojo. Y ya os digo, en la media sale esta cifra positiva. Y bueno, en algunas de las nuevas incorporaciones se ven que las rentabilidades están todavía por debajo de cero. Porque claro, yo reflejo que a veces cuando compro me cobran una pequeña comisión los brokers y empezamos a lo mejor un poquito en negativo. Y otras es que a lo largo del tiempo, pues oye, pues pueden estar corrigiendo, ya que hay un caso pues curioso que es el de Aedas Homes, una compañía constructora que ha recibido una oferta de compra por parte de Neinor Homes. Y bueno, el asunto es que el principal inversor llega a un acuerdo con el fondo mayoritario de Aedas para comprarle la compañía a un precio por acción bastante inferior al que estaba cotizando, con lo cual la cotización luego pues ha desplomado del orden de ese 21%, que es lo que ha ofrecido ese comprador, ¿no? En fin, pero bueno, como os enseñaré luego, Aedas ha pagado dividendos y ha sido un 13%. Vamos a ver en qué queda esa OPA. Pero bueno, quitando esa cosa curiosa, pues si os fijáis de las 46 compañías, pues tengo 28 en positivo y el resto de las 46 pues están con rentabilidades negativas. Pero bueno, la diversificación en distintos tipos de compañías y mercados pues hace que el saldo sea positivo. Si me fijo en las grandes ganadoras, pues son las que tengo durante más tiempo. Y como veis, están las compañías como son la banca, los seguros, también está pues las constructoras, Intel, que es una compañía que fabrica semiconductores, las utilities, que está Endesa, está Naturgy, está Iberdrola. Y bien, pues hay una pequeña representación de un poco de todo. Una minera está aquí posicionada, Río Tinto, que es británica. Y bueno, pues el sector del acero está aquí, Acerinox, el tema textil, Inditex, en fin. Y bueno, por aquí, por ejemplo, esta es de las poquitas, Toyota y Volkswagen del sector automoción, pagan buenos dividendos, pero es verdad que el sector automoción pues no está pasando el mejor momento precisamente. Bueno, pues esta es la foto un poquito de las compañías que conforman mi cartera. Ya que a la derecha, bueno, pues estáis viendo, aparte de todo lo que serían las compañías dividenderas, pues esta es mi inversión total en fondos, ETFs y acciones individuales. Y esta es un poco la foto que tengo. De abajo arriba son las que tengo por valoración mayores rendimientos. Y bueno, pues las que tengo más cantidad invertido, pues son ETFs y fondos, en algunos casos son monetarios o de renta fija a corto plazo, que proporcionan la estabilidad a la cartera. Y luego tengo algunos otros ETFs, pues no sé si lo he mencionado ya en anteriores vídeos, con crecimiento, vaya. Pues, tengo uno que está indexado al Nasdaq 100, aquí tengo otro que está indexado al Standard & Poor's 500. Y como curiosidad también, pues si veis las compañías primeras en cuanto a rendimiento anualizado, pues están representadas compañías que se dedican a la computación cuántica, a la inteligencia artificial, la banca o los semiconductores. También incluso está por aquí ACS, que es una constructora. Y bueno, esa es la foto de lo que es mi cartera. Pues nada más, ese es el resumen de este trimestre. El trimestre que viene os contaré qué tal ha ido el cuarto y último trimestre del año y por supuesto, claro, el resumen anual. Y bueno, es verdad que como estamos a día 12, bueno, hay una cuestión que ya sé, es que el viernes pasado Trump ha vuelto a amenazar a China con incrementarles un 100% los aranceles a cuenta de las tierras raras y ha amenazado con tal cosa a partir del 1 de noviembre, con lo cual, pues a las 4 de la tarde del viernes, que todos los mercados estaban en positivo, pues cuando ha mandado Trump el típico mensaje a las redes sociales
con tal cosa, pues todas las cosas han reaccionado a la baja. Y bueno, esto ha sido el viernes, que fue antes de ayer, el día 10. Vamos a ver qué pasa. Y sea como fuere, pues ya os iré contando. Cuando acabe el año, pues lo compartiré con vosotros. Nada más, si os gustan este tipo de vídeos, os agradecería vuestro like. Y si no estáis suscritos, pues no os cuesta nada. Suscribirse para estar un poquito al tanto de estas cosillas. Nada más, os mando un cordial saludo y nos vemos pronto. Chao, chao.